Hora 12, 8 minutos en todo el país. Comenzamos con nuestra mesa del mediodía y nuestros invitados. Bienvenido, Juan Pablo Costa, porque él nos va a tratar de desasnar muchas cosas de lo que está pasando hoy en la economía con este paquete de emergencia enviado al Congreso Nacional, que está en pleno debate en las distintas comisiones donde los ministros están exponiendo lo que mañana seguramente se va a tratar en el recinto. También lo tenemos a Gonzalo Fernández Pastor, que nos va a dar también una radiografía de todo lo que está pasando con este paquete de leyes y sobre todo qué pasa con el consumo, que es lo que más preocupa a la gente y supuestamente también al Ministerio de Economía, que quiere hacer empezar a que la rueda funcione, ¿no? El sector más desprotegido, lo veníamos diciendo durante todo el año, también está inmerso en este paquete de medidas. Son los jubilados y por eso está con nosotros el doctor Cristian D'Alessandro, abogado previsionalista, que nos va a comentar qué beneficios o no van a tener los jubilados con estas nuevas medidas que se van a tomar. Y el doctor Héctor Costa, abogado, también va a estar con nosotros analizando un poco todas estas medidas. Bienvenido también, doctor. Quería empezar con Gonzalo. Gonzalo, bueno, ¿cuál es tu opinión con respecto a estas medidas, este paquete de emergencia, donde la agenda política hoy pasa por el Congreso y donde aparentemente no se ponen de acuerdo para el tratamiento, porque la oposición dijo que no va a dar el quórum? Bueno, hay urgentes reuniones. Bueno, en primer lugar, sin duda son las primeras medidas. Previo a asumir el gobierno, hicieron un montón de promesas que se entiende que van en esa vía, o por lo menos pareciera ser las intenciones. Sí. Como nosotros planteamos, incluso lo hemos planteado aquí, entre las PASO y las elecciones hubo un fuerte aumento de precios, en muchos casos impulsado por el dólar, pero en otros casos por la especulación. Y me parece que una muy buena medida que se puede decir fue la que se tomó con los medicamentos, en los cuales se retrotrajo el precio de lista al 6 de diciembre y se hizo un descuento del 8% que casi deja al mismo valor a los medicamentos a octubre, lo cual entendemos que lo mismo debería pasar con los alimentos. Bueno, lo que está faltando, me parece a mí, es este famoso acuerdo de precios y salarios que tiene que empezar a tratarse, porque si no los precios siguen aumentando. A ver, hoy un dólar blue, por una de las medidas tomadas justamente en este paquete de medidas, está aumentando y muchos dicen que eso va a impactar en el precio de los productos, ¿no? Porque se toma ese valor de dólar como referencia. Sí, eso por ahí lo puede contestar mejor Juan Pablo, que entiende un poco más que yo de economía. Lo que sí, a mi modo de ver, la Argentina modifica todos los parámetros económicos que hay en el mundo. Recién estabas hablando de la canasta navideña, 199 pesos, sí, lo cual es una medida para festejar. Pero también sabemos que aumentó con respecto a los productos navideños, con respecto al año anterior, sí, un 100% cuando la inflación fue del 60% y cayó el consumo 14 meses. Eso quiere decir que en el único país del mundo donde las variables económicas del capitalismo sobre consumo y oferta, en el único lugar que no funciona como lo plantea el capitalismo es en la Argentina. Hay menos consumo y aumentan los precios por encima de la inflación, del dólar. La verdad que es medio incomprensible. Por lo tanto, yo creo que mucho tiene que ver con la especulación. Las importaciones se hacen al precio del dólar oficial. No tiene por qué exportaciones e importaciones. Por lo tanto, no debería variar el precio. Si lo hacen sobre el precio de un dólar paralelo, un dólar ilegal, bueno, es por ahí hay una especulación financiera. Ese es mi punto de vista. Seguro. Juan Pablo, ayer hablábamos con Eva Sacco y ella nos decía que evidentemente el plan del ministro Guzmán es un plan que tiende a lo macroeconómico. Y yo decía que lo macroeconómico tiene cierto tiempo para que empiece a dar resultados, de mediano o largo plazo, como quieras tomarlo. Ahora, el tema es el corto plazo, donde tiene que salir, ¿eh? Sí, el tema es el corto plazo. Yo creo que efectivamente el plan del ministro Guzmán es a mediano plazo y es macroeconómico y tiene que ver
la clave de eso es la negociación, obviamente, por la reestructuración de la deuda, que es una espada de Damocles, digamos, sobre el país. Sin embargo, en el corto plazo yo creo que se están tomando medidas, es un poco lo que estamos hablando ahora. Está la canasta, hay algunas medidas, el caso de la retracción del aumento de los medicamentos, pero fundamentalmente en el corto plazo vamos a tener el aumento de los derechos de exportaciones, que va a generar un alivio fiscal al Estado. Pero además, por otro lado, bueno, la suba de algunos impuestos, de bienes personales, digamos, impuestos a los sectores de mayores recursos, pero fundamentalmente yo creo que en términos generales lo que está queriendo hacer el gobierno con todo este paquete de medidas es reestructurar o modificar la estructura de precios relativos que rigió en la Argentina durante los últimos años, en donde se dolarizaron, ¿sí?, ciertos precios clave de la economía, como los alimentos, como los servicios públicos, como los combustibles, la energía. Todos esos precios en su momento fueron dolarizados, ¿sí?, o se ataron de alguna forma a la evolución de la moneda, de la divisa. Sí. Eso se está modificando, o sea, ahora se congela el precio de los servicios públicos durante 6 meses. Eso, en un contexto de alta inflación, implica un abaratamiento permanente mes a mes de los servicios públicos. Y en ese marco también está todo el debate con los jubilados, que seguramente después Cristian lo tratará en mayor profundidad, pero estamos hablando de un bono de 5.000 pesos, o sea, 10.000 en total, 5.000 cada mes, que para la jubilación mínima es un porcentaje importante. Estamos hablando de una mínima de 14.000 pesos, un bono de 5.000 pesos, es casi un 35% de aumento, aunque no es un aumento estrictamente, es un bono, pero sería como un nuevo piso de la jubilación. Me diste el pie porque iba a ir justamente con el doctor D'Alessandro. Si bien, como vos decís, el bono de 5.000 en diciembre más 5.000 en enero le da un poquito de alivio, de aire, si se quiere, a los jubilados, el problema está con la cuestión de la movilidad, ¿no? Que no va a funcionar, por lo menos como venía funcionando, durante 6 meses hasta que se replantee todo el tema, ¿no? Bueno, sí, hay que distinguir dos cosas. Por un lado es el tema del bono. Hay que aclararlo muy bien. El bono no es un aumento. No. El bono es una medida paliativa que no soluciona el problema de fondo de ningún jubilado. Ni el de la mínima, ni mucho menos los que no lo van a percibir. Vamos a distinguir bien el tema del bono y después nos metemos a tu pregunta. El bono, ¿quiénes lo van a cobrar? Lo van a cobrar los jubilados de la mínima, o sea, los que en diciembre cobran 14.068 pesos, en diciembre y en enero van a cobrar un bono de 5.000 pesos, que va a hacer que la jubilación por diciembre y enero se vaya a 19.068 pesos. Y los que superen la mínima, es decir, los que cobran 17, 18, van a tener la compensación hasta llegar a los 19.068 pesos. Es decir, que los que cobren, para ir por partes, sí, los que cobren más de la mínima van a tener un bono también, pero de 3.000. No, de lo que sea hasta compensar los 19.000. Por eso es buena aclaración. Espera, yo te escuché, ahora déjame terminar. 3.000 pesos se hablaba. Bien, no, eso es lo que va a ser. Va a ser un bono de máximo 5.000 y lo mínimo es hasta llegar a los 19.068 pesos. Entonces, lo que va a hacer es que entre diciembre y enero, todos los que cobran menos de 19.068 pesos cobren esa cifra. Sí. ¿Me explico? Pero eso es diciembre y enero. Bueno, ¿quién? No soluciona el problema de fondo. Bueno, ahora yo avanzo y te pregunto, ¿cuánto va a cobrar un jubilado en el mes de marzo? Bueno, en marzo, con esta ley que va a salir en el Congreso, lo que hacen es suspender por 180 días el aumento que viene fijado por la ley de movilidad. Correcto. Y le tira la pelota al presidente de la Nación de poder decretar bien los aumentos a los futuros jubilados, teniendo siempre en cuenta, lo dice la ley, a los salarios más vulnerados o los más postergados. Ahora, perfecto. El 80% de los jubilados son pobres en Argentina porque no llegan a cubrir la canasta básica. Correcto. Por más que el de los 15.000 pesos o 14.068 pesos es pobre y nadie lo discute, la realidad es que el que cobra 20, 30, 40.000 pesos o incluso un poco más, también ha sido relegado en toda la gestión del gobierno de Mauricio Macri porque no pagaban diferenciar las tarifas, no tenía acceso a medicamentos gratuitos, entonces también se vio perjudicado. Ahora,
Lo que el proyecto dice es que el gobierno deberá fijar por decreto 2 aumentos más, porque la ley de emergencia dura 180 días, o sea que en marzo y en junio tendría que tener un aumento fijado por el Poder Ejecutivo. Hay que esperar hasta marzo con el primer decreto y ver lo que realmente el gobierno va a dar. Si le da menos que lo que plantea la ley de movilidad, y lamentablemente va a disparar una oleada de juicios por reajustes, caso que ya tuvimos en la Argentina durante muchos años. Perfecto, ya vuelvo con vos, porque en marzo ese aumento era del 11,59%. 54, 11,54. Por eso, si le van a dar menos, ya... genera inequidad. Genera inequidad. Y también la inequidad genera en los que cobran más de la mínima. Claro, porque si le dan a los de la mínima solamente en detrimento de las jubilaciones medias y altas, o no le dan aumento a esta o le dan menos de lo que corresponde, ¿qué va a generar? Achatamiento de la pirámide de salarios. Entonces, esa injusticia social, ¿a dónde va a ir? A la justicia. A ver, yo integré ¿O sea que vuelven los juicios? Yo integré los equipos del Frente de Todos, y ustedes saben mi posición respecto del gobierno anterior. Ahora, yo integré esta comisión hasta las elecciones. Después de las elecciones, cuando yo me empiezo a enterar respecto de lo que iba a pasar o lo que estaba pasando por la prensa, por ustedes mismos, sí, de lo que iba a pasar, intenté por todos los medios llegar a el presidente de la Nación, los ministros y los secretarios o los asesores presidenciales. Y le expliqué esto, o traté de explicarle esto. Lamentablemente, no fui parte de la escucha del gobierno. Ahora, todavía hay tiempo para esperar a ver qué pasa. No tiremos la piedra antes de tiempo y esperemos en marzo. Sí, pero si en marzo da menos, ahí empecemos a hablar. Ahí voy, pero esperá, porque el jubilado sabemos que no puede esperar. No, claro que no. Juan Pablo. No, una aclaración, coincido con la mayoría de las cuestiones que plantea Cristian. Una aclaración, el gobierno hoy, como es la ley, hoy no puede otorgar un aumento, porque los aumentos a los jubilados, el sistema previsional, se otorga mediante la ley de movilidad jubilatoria. Entonces, hoy el gobierno, aunque quisiera, no puede otorgar un aumento ni el 20, 30, 40. Por eso, creo yo, esto es una lectura más política, lo que hace es otorgar un bono que, como bien lo explicó, lo que genera es un nuevo piso, es una suerte de nueva jubilación mínima, no por ley. No es así. Bueno, déjame terminar a mí, por favor. No es así. Un nuevo piso que quedan 19.068 pesos, por el cual nadie va a cobrar menos de ese monto, por eso es un nuevo piso. Sí que es así. Nadie va a cobrar en enero y febrero, nadie va a cobrar. En diciembre y enero. Bueno, que se cobra en enero y febrero. No, se cobra en 30 de diciembre y no desinformes porque estás desinformando a la gente. No estoy desinformando. Un bono es un paliativo. Déjame terminar, está por favor. Muy bien que se dé un bono. Pero es que no puede dar otra cosa, Cristian. Sí que puede. No puede dar un aumento por ley. ¿Cómo no? No. ¿Cómo para no eso es la ley de emergencia previsional, para que el gobierno... Nada que ver, después, no confunda las manzanas con las peras, porque no es así. Pero espera, vamos a ordenarnos. Porque si no, hablamos... Es cierto lo que dice él. Digamos, la ley dice que en marzo... Además hay otra cosa, hay un aumento estipulado por la ley de movilidad jubilatoria en diciembre, que es del 8%, que se va a dar. A eso le sumamos un bono de 5.000 pesos, como ya se habló, es decir, los que cobran un poquito más de la mínima serán menos de 5.000 pesos, hasta alcanzar 19.068 pesos para todos. Pero pará, yo digo una cosa, esta ley de movilidad que rige ahora, los aumentos a los jubilados son trimestrales, ¿digo bien? Con lo cual, me parece que estoy de acuerdo con Juan Pablo, no puede el gobierno fijar un aumento ahora, porque si no estaría yendo en contra de la ley. Están confundiendo las peras con la manzana. Un bono es un paliativo. Sí. Yo siempre me mostré en contra de los bonos porque no soluciona el problema de fondo. Correcto. Que celebro que den un bono para los jubilados, celebro. Ante la nada es mucho, y más para los de la mínima o un poquito más, que le den en diciembre y en enero un paliativo para pasar las fiestas. Eso no soluciona el problema de los aumentos. No. El problema de los aumentos es que en marzo, la ley tal cual está presentada en el Congreso, le da la prioridad al Poder Ejecutivo que brinde una ley, una movilidad. Esa movilidad
por eso digo, hay que esperar en marzo, se supone que debería ser en consecuencia con la ley que tenemos, un 11,54%. Sí, en realidad si le dan menos, se está planteando rediscutir la ley, por eso. Si le dan menos, entonces eso va a generar iniquidad. Yo pregunto otra cosa. Se está planteando rediscutir la ley de movilidad. Está bien, yo coincido. Esperen un segundo. Fui el primer crítico de la ley de movilidad. Yo creo que la ley de movilidad que sancionó Macri fue muy nefasta para los jubilados y de hecho lo he dicho más de una vez. Es mala incluso para la sustentabilidad del sistema previsional. No, pero es más. Porque es una ley que ata gran parte de los aumentos a la inflación. Vos podés tener un escenario de caída de la recaudación, disparada de la inflación y el sistema previsional... Sí. Puedo preguntar algo, pero contéstenme sí, no me lo argumenten porque le tengo que dar paso al doctor Costa que está con nosotros. Yo como gobierno, con esta nueva ley de movilidad que tengo ahora, donde se fija el coeficiente de aumento de los jubilados, si yo quiero, saquemos el bono, saquemos todo, ¿le puedo dar en febrero un aumento a los jubilados fuera de eso? Sí que se puede dar. ¿Un aumento? ¿Un bono? ¿Un aumento? No, un aumento lo por puedo dar. decreto, el gobierno podría decir, en vez de un bono en diciembre hubiese dado, como yo propuse, a los asesores de la presidencia que se le dé, en vez de un bono que digo está bien, pero lo mejor que hubiese podido pasar... Un decreto por DNU. Un decreto en donde se establezca una suma fija, remunerativa en pesos, de por lo menos 3.000 pesos como mínimo para todas las escalas de jubilados. Al de la mínima representa un 20% y es consonante con la promesa de campaña, y al que cobra 30.000 le va a equiparar esos 3.000 pesos un 10%, y al que cobra 60 un 5%. La escala la chatás un poquito igual, pero poquito sí, ¿cómo no? Ni inequidad, no, porque es una suma fija. Tengo una pregunta. Claro, achata la pirámide, la suma fija. No achatás nunca. Pero es matemática esto, no Cristian. No, porque no estás dando un porcentaje, estás dando una suma Por eso, fija el que cobra 30.000, 3.000 es el 10%, el que cobra 15.000 pero no le das es mucho posibilidad a ese jubilado que vaya a la justicia. Bueno, pero sí, perdón. La ley de movilidad fijaba que le daba al Poder Ejecutivo durante 3 años la posibilidad de hacerlo por decreto cualquier tipo de modificación. ¿Cómo? Perdón. La ley de movilidad fijaba... ¿La ley de movilidad cuál? La ley de movilidad previsional. Estamos hablando de lo previsional. Sí. No, si no, no se entiende, como decís vos. La ley de movilidad fijaba que le daba, de solidaridad previsional, le daba al Poder Ejecutivo durante 3 años la posibilidad de fijar por decreto no solamente una reforma estructural del sistema jubilatorio, sino también de fijar cualquier modificación. Pregunto, porque seguramente vos estás empapado en el tema, si esos 3 años ya se cumplieron, o por lo que decías que se podía hacer por decreto. Si no, coincido con Juan Pablo. No entiendo cuál es la ley de movilidad. La ley de movilidad nunca dice que hay... La ley de solidaridad previsional. Pero la ley de solidaridad previsional es la de Caballo. No. La ley de solidaridad previsional es la que decir la ley de Macri, la reforma. La reforma previsional, previsional nunca planteó eso. Sí, planteó eso. La ley de reforma previsional... Le daba potestad al Poder Ejecutivo para modificar por decreto, porque era de emergencia. No, nada que ver. Bueno, del blanqueo ya lo analizamos. Yo creo que igual el gobierno está no es la ley de reforma previsional. La ley es una situación de emergencia. La ley de blanqueo es la que dio la reparación histórica. No, bueno, pero más allá de la ley de reforma previsional no fue la del blanqueo. La ley de reforma previsional fue la de diciembre del 2017. La del blanqueo fue la de la ley de reparación histórica. Y no tiene absolutamente nada que ver con la reforma previsional. Ya seguimos con esta discusión porque está buena, porque del otro lado de la pantalla hay muchos jubilados, ¿sí? ¿Cómo le va, doctor Costa? Muy bien, bueno, gracias por invitarme. No, por favor, como analista, ¿qué está opinando de todo esto usted? Cortito, porque tengo que ir a otro lado y vuelvo con usted. Mire, a ver, el gobierno de Macri sacó el tema de la ley de la reforma jubilatoria y menos mal que no sacó el tema de la reforma de la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque nos quería llevar a una especie de Brasil con Bolsonaro. Menos mal que se fue ahora. A ver, Argentina, como dijeron, está en la ruina. Sí. Lamentablemente. Es una ley de emergencia, como dijo Juan Pablo. Déjame un título para tratarlo después de todo esto. Nada, tenemos que solucionar el problema de fondo, que es que Argentina vuelva a ser Argentina. Perfecto, ya vuelvo con usted porque tenemos más información y volvemos con la mesa. Dale la placa. Último momento.
12:38 en todo el país. Seguimos con nuestra mesa del mediodía y nuestros invitados. Y tenía el uso de la palabra el doctor Costa, que nos había dejado un título. Esto lo tenemos que arreglar entre todos, ¿no? Exactamente. Y lo más importante. ¿Y a qué te referías con eso? Claro, todos tenemos que tratar de ser solidarios. A ver, hay un 40% de pobreza. Tenemos que solucionar, tenemos que achicar la brecha de este 40% de pobreza, tenemos que bajar el índice. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de la Ley de Emergencia Económica y Social. ¿De qué consta esto? Decían de que Alberto Fernández había puesto el tema de los superpoderes con el tema del artículo 85, que decía de que iba a poder reformar el Estado. Ya está, ya lo eliminó. Ahora se van a sentar a negociar. Ahora, por lo que dijeron en los títulos, no, se van a sentar a negociar, van a sentarse por el tema de la jura. Pero no para que asuman los legisladores. Exactamente, pero no para discutir el megaproyecto. Lo que pasa es que había un artículo por ahí que era, de alguna manera, el que trababa un poco las cosas, que es el artículo 85, donde aparentemente le daba superpoderes al presidente de la Nación como para generar después distintas decisiones, ¿no? O distintos decretos de necesidad de urgencia. Y aparentemente eso quedó sin efecto, con lo cual a lo mejor eso abriría la posibilidad del debate. ¿Es controvertido o no ese artículo? No, porque en realidad hay que hacer algunas reformas dentro del Estado. ¿Por qué? Porque Macri hizo muchas reformas y estas reformas están mal. Él hablaba de que había que reducir el déficit fiscal. O sea, para mi opinión, Macri no redujo el déficit fiscal, sino que lo agrandó totalmente. Claro. Más con las medidas que tomó, que se acordó de tomarlas en los últimos 2 meses, la medida para la clase media. A ver, ¿cómo se soluciona esto? Aprobando esta ley de emergencia. Juan Pablo, que es economista, seguramente nos puede explicar mejor cómo negociar con el FMI. Pero primero tenemos que sacar esta ley y alguna que otra ley para poder recaudar y poder sentarnos a negociar en mejores condiciones con el FMI, porque si nosotros primero nos sentamos y realizamos un acuerdo con el FMI, vamos a poder salir más rápido de la situación. No bueno, vamos a caer en aparentemente default. La cuestión con el Fondo Monetario Internacional no viene mal, porque después de las medidas que ayer dio el ministro de Economía, comenzó a bajar el riesgo país y aparentemente había euforia, ¿no, Juan Pablo, en los acreedores, porque se puede llegar a un consenso para el pago de deuda, ¿es así? Sí, es así. La idea, el plan de alguna forma que está desarrollando Guzmán está vinculado a encarar una negociación rápida significa antes de marzo, lograr un acuerdo fundamentalmente con el Fondo Monetario, que es donde se desarrolla un acuerdo más político, ¿sí? con el gobierno de Estados Unidos, que en definitiva es el que tiene el poder de veto dentro del Fondo Monetario. Y luego, a partir de eso, a ese acuerdo se podrían acoplar sin mayor inconveniente los bonistas privados, digamos, y los tenedores de bonos, que siempre es mucho más difícil negociar con ellos porque obviamente no es un actor político que uno se puede sentar y negociar, sino que están dispersos. Igual, de todas maneras, para estos pagos que se tienen que hacer ahora a corto plazo, se van a utilizar reservas. En principio, por lo menos se habilita la posibilidad, ¿sí? Que lo que se va a hacer es algo muy parecido a lo que hizo Néstor Kirchner cuando pagó la deuda con el Fondo Monetario, que es utilizar reservas a cambio de letras intransferibles. Pero que las letras no son líquidas. No son líquidas, pero, a mí, para que entienda un poco la gente, el Tesoro le pide plata al Banco Central para hacer frente a los vencimientos. Exacto. El Banco Central, ¿qué recibe a cambio de eso? Un bono. Letras, sí, un bono. Un bono, para ponerlo en palabras. Un bono que no puede ser transferido, que no es líquido, o sea, ese bono no son dólares que pueden utilizarse. No lo puede ejecutar ante una, por ejemplo, ante una corrida del tipo de cambio. Ese bono no puede utilizarse. No va a haber corrida tampoco, porque al haber cepo no va a haber corrida. Pero también es importante aclarar que esos bonos pagan interés, ¿sí? Pagan el interés de mercado, seguro. Con lo cual el Banco Central no se descapitaliza. Perfecto. Corrida es la que hace el ama de casa todos los días, yendo de un súper al otro para buscar el precio, ¿no? Así es. ¿Y qué hacemos con eso? Y bueno, hay un montón de cosas que están complicadas y que la ley no lo dice y que yo seguramente va a haber medidas inmediatas, como por ejemplo el reingreso del IVA en 400 productos, que es a partir del 1 de enero, porque la medida que tomó Macri sobre sacar el IVA del 21% a productos y el 10,5% a otros, vence el 1 de enero. ¿Qué va a pasar con el diferimiento que se hizo de los servicios públicos, como por ejemplo el gas, que más allá de que se va
a paralizarlos, no va a haber aumento durante 6 meses. Bueno, hay un diferimiento de la gente que tenía que pagarlo. Un efecto arrastre, ¿no? Exactamente, que tenía que pagarlo en los meses de invierno y que lo va a tener que pagar a partir del 1 de enero. Bueno, el tema de la nafta, falta un aumento más de la nafta. Hay un montón de cosas que hay que pensar. Que están hay en que el ver aire, cómo, ¿no? Están en qué es lo que stand-by. va a pasar. Efectivamente, yo coincido con Juan Pablo. El objetivo es desdolarizar la economía. Y me parece que hay medidas que son, si bien son paliativas, hoy es como si yo dijera, por ejemplo, que no estoy de acuerdo con que baje solamente el 8% de los medicamentos. Y efectivamente no estoy de acuerdo. Aumentó tanto los medicamentos y a los jubilados principalmente les ha sido imposible. Han tenido que, en vez de comprar 3 medicamentos, comprar 1. Ha sido realmente terrible lo que sucedió en la Argentina en estos últimos 4 años. Sí. Y obviamente el arrastre anterior, no es solamente los últimos 4 años. Pero, bueno, una medida que es paliativa, de que se están discutiendo sector por sector, porque, como decías vos, me parece que no se está llegando a hacer un acuerdo de precios y salarios en forma global, sino que se está haciendo por actividad, como Ahora, como si hay pasó que con... expansionar de alguna manera el consumo, ¿por qué tiene que poner plata en el bolsillo de la gente? Bueno, a los jubilados le van a poner 5.000 pesos en diciembre, 5.000 pesos en enero, a 4,5 millones, ¿no? Sí. En definitiva, es una forma, porque el jubilado no tiene capacidad de ahorro. Una persona que gana 14.000 y va a pasar a ganar 19.068, Sí. no tiene capacidad de ahorro. Pero Ahí no lo tiene- gasta pero- todo. Pero no tiene tampoco, digamos, la vida loca el jubilado. No, porque le den no, 5.000 y pero 5.000. inyecta. Justamente por eso Inyecta lo va a directamente. volcar inmediatamente al mercado Y interno. directamente seguro. vuelve No te creas, de esos ¿eh? de Hay esos algunos que van a tener que pagar deudas que contrajeron. No, Bueno, está bien, pero es un igual, desahogo. Es un entra... desahogo también. Es un desahogo, sí. No, Bueno, no. en A ver, una de las grandes problemas que hay son, obviamente, por ahí Juan Pablo puede hablar un poco mejor, que es una de las cosas que hay que tomar medidas urgentes, son sobre las tasas de interés que tienen. Es decir, los consumidores hoy están endeudados con su tarjeta de crédito y pagan 200% anual. Sí. Es decir, es algo que hay, una medida que hay que empezar a ver, porque efectivamente, como decís vos, está casi todo el pueblo está endeudado. Y está endeudado Imagínate por el consumo, porque no llega a fin de mes. bueno, una imagínate medida- las pymes. Y Entonces, una medida de enorme irresponsabilidad que realizó el gobierno de Macri, que hasta el último día siguió otorgando a diestra y siniestra los créditos ANSES, ¿sí? Que son créditos Claro. con una tasa además importante, una tasa alrededor del 50% anual, Sí, sí. no es que eran tasas subsidiadas ni nada por el estilo, hasta el último día endeudando a un sector de la población que ya de por sí tiene muy magros ingresos. Vos imaginate un jubilado de la mínima que cobra hasta el día de hoy 14.000 pesos, que Sí. encima, como esto es por descuento, que encima le descuentan 4, 5, 6 mil No, una pesos, locura. le quedan menos de 10.000 pesos en mano mes a mes. ¿Y Cuando- qué va a pasar con la mínima de la mínima? Esa La PUAM. La PUAM. La PUAM. No, la PUAM. ¿La llevan a 19.000 también? Claro, todo lo que es pensiones no contributivas, PUAM, y jubilaciones mínimas y hasta 19.068 pesos van a tener ese bono. Pero hay que aclarar una cosa, está bien y coincido plenamente, hay alrededor de 5 millones de jubilados y pensionados que están cobrando la mínima o un poco menos de la mínima. Pero ojo, porque tampoco hay que confundir. Quien tenga jubilación y pensión mínima, o sea, hoy más o menos 28.000 pesos, no va a recibir el bono. Entonces, hay casi 5 millones de jubilados que cobran la mínima, pero hay algunos jubilados que tienen doble beneficio mínimo. Y eso, en la sumatoria, le impide acceder al bono. Entonces, quienes van a recibir el bono son los que cobran hasta 19.068 pesos en diciembre y en enero. Ahora, yo coincido plenamente en que hay que darle changüí al gobierno porque en 7 días demostró mucha capacidad de por lo menos cintura con la tarjeta alimentaria, ahora con este bono que en 4 años el gobierno de Macri no les dio y inclusive le pulverizó el salario de los jubilados, Sí. pero hay que esperar hasta marzo. En marzo, cuando nos enteremos qué aumento va a haber fijado por decreto, ahí hay que ver si genera inequidad y si esto se plantea en la justicia o realmente, como yo espero, que este gobierno le dé la dignidad a los jubilados. Porque En para ese eso punto- estuve y estoy comprometido con la gestión. en ese punto donde vos hablás de una palabra, inequidad, antes comentabas esto con respecto a lo que va a pasar con la nueva ley de movilidad jubilatoria y tiraste por ahí la palabra juicios, que quedó un poco desapercibida. Y cuando vos dijiste eso, yo pensaba en el caso Badaro,
Sí. ¿Se puede volver a eso? Es que si se genera inequidad, lamentablemente la injusticia y la inequidad se resuelven en la justicia. Por ende es una rueda que nunca se acaba, la burra al trigo, como bien digo siempre yo. Lamentablemente, para romper la industria del juicio, Sí. lo que vos tenés que generar es un aumento que le devuelva dignidad, equidad a los jubilados. Pero no solamente a los de menores ingresos, sino a los de medio y a los de alto. Ahora, vuelvo a insistir, como este proyecto va a ser para fijar, y lo dice el proyecto, cada 3 meses, o sea, el gobierno debe, dice la ley, o el proyecto de ley, impulsar un aumento trimestralmente, o sea, marzo y junio. Si en marzo y en junio da por debajo de lo que la ley de movilidad actual daría y no soluciona la equidad o solamente le da lo de las mínimas, eso va a provocar o provocaría, vamos a poner en términos potenciales, una posibilidad de que ese jubilado que no recibió aumento o recibió desfasado vaya a la justicia. Doctor, hablando de justicia, esta modalidad de doble indemnización que fue anunciada también, ¿eso es bueno o es malo? No, es bueno, hay que proteger el mercado laboral. A ver, ya había algunos que otros empresarios que ya querían empezar a despedir gente. O sea, esta gente tiene que conservar el puesto de trabajo, aunque sea por que lo conserven y que no despidan, porque no estamos en condiciones de despedir gente y de tener más gente en la calle. O sea, me parece muy bien la medida de Alberto Fernández que hizo el tema de la doble indemnización, porque ya les puso un parate y se adelantó. A ver, yo siempre digo, Alberto está jugando el truco. ¿Por qué? Bolsonaro no quiso venir a la Asunción, dijo que iba a mandar al vicepresidente, iba a mandar a un ministro, no mandó a nadie. Ahora Bolsonaro dijo que se quería juntar con Alberto Fernández. Es un tipo que tiene paciencia y tiempo, espera. Ahora dijo Bolsonaro que lo invitaba a Alberto Fernández a Brasil. Lo mismo pasó con los embajadores de Estados Unidos, que se fueron, porque vieron a los embajadores al expresidente de Ecuador y a los embajadores venezolanos. Sí. Se fueron. ¿Qué hizo Alberto? Fue, se juntó, solucionó el problema. Fue a almorzar. A ver, tiene mucha cintura política. Claro. Mucha Bueno, cintura política. no tengo más tiempo, pero estuvo bueno el debate. Me parece que aclara un poco porque es la gente la que está del otro lado y que todo este barullo y esta agenda que se está llevando a cabo con este paquete de leyes, algunos no sabe en qué momento les alcanza o cómo les puede llegar a impactar, y es importante. Juan Pablo, gracias por tu presencia. Gonzalo Fernández Pastor, también. Doctor Cristian de Alessandro, no te enojes. No me enojo. Te vas a volver viejo. No me enojo. A ver, lo que pasa es que me duele cuando se trata de imponer un bono, a ver, como un aumento, y no lo es porque se genera ilusión del otro lado. Ahora, vuelvo a insistir, ¿el bono es correcto? Me parece lo mejor, porque ante la nada es muchísimo. Obvio. Más, sin 10.000 pesos entre enero y diciembre y enero. Ahora, hay que esperar cómo se acomodan los melones para el futuro. Vamos a ver Eso cómo se acomodan los melones. Es marzo. Gracias. Doctor Costa, gracias. Muy amable. Por favor. Reiteramos. Cambiemos. Darán quórum para la jura de los legisladores. No habilitarán el debate por el megaproyecto de emergencia. Esperando la sesión extraordinaria que va a suceder en la jornada de mañana jueves. Hoy lo que hay, se está celebrando, es el plenario de comisiones, ¿sí? Comisión de presupuesto y de legislación. El punto más polémico era ese famoso artículo 85 de esta ley ómnibus o este megaproyecto que delegaba facultades extraordinarias en el Poder Ejecutivo. Ya zanjada esa dificultad, no debería haber problemas para que la oposición concurra y ocupe sus bancas como realmente debe ser. Ahora, el problema estaba en que si no daban quórum tampoco iban a poder asumir los nuevos legisladores porque tenían que reemplazar a aquellos que se fueron a ocupar funciones en el Gabinete Nacional.
¿Qué es lo que dijo la oposición a través de un comunicado hace pocos minutos, a través de su titular Mario Negri? Van a dar quórum solamente para que juren esos nuevos diputados, pero luego se van a retirar cuando sea el momento de tratar la ley de emergencia económica, social y sanitaria. ¿Qué es lo que están esperando ahora? Que el titular de la Cámara, Sergio Massa, ponga un nuevo horario para que se desdoble esa sesión. Es decir, sería una primera sesión para la jura y una segunda sesión entonces para el tratamiento de la ley de emergencia. Hasta ahora así son las cosas. Si estamos con el móvil, allí enseguida vamos a ir al Congreso. Y ayer Diego Maradona